les bendiga, Dios les guarde, qué bendición nuevamente estar juntamente con ustedes para compartir la hermosa palabra del Señor. Respondo al nombre de Waleska Canting y soy miembro del Templo Pentecostal Asamblea de Dios, ubicado en Atotejas, Bayamón. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores, el reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. En este momento vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos ante el Padre para que el Señor vaya haciendo, ¿verdad?, con nosotros como Él tiene en propósito en este momento. Así es que si tiene alguna petición, les pido por favor que se unan conmigo en este clamor y presentemos estas peticiones ante el Padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos permites de estar juntamente con nuestros hermanos y amigos que van a estar conectados juntamente con nosotros viendo esta transmisión. Señor, y nos ponemos en tus manos pidiéndote, Señor, que tú tomes control sobre todo lo que vamos a estar hablando en esta noche de tu palabra. Y de igual forma te pedimos por todos aquellos que tienen alguna petición, Señor, en medio de este grupo que está conectados en este momento y de aquellos que habrán de conectarse también más adelante, pidiéndote, Dios amado, que tú que conoces todas las cosas y cada necesidad, que tú vayas, Señor, dando respuestas a cada una de estas peticiones según tú tengas en propósito, Señor, para con cada uno de nosotros. Y glorifícate en nuestras vidas, Dios amado, Señor, supliendo cada una de nuestras necesidades diarias, Señor, y yo me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este momento vamos, ¿verdad?, a estudiar la palabra del Señor. Y el tema para este momento, ¿verdad?, es el tema de la sabiduría. Es un tema, ¿verdad?, que quizás hemos escuchado en algún otro momento, pero que nos gustaría repasar, ¿verdad?, y poder compartir con ustedes algunos puntos que nos presenta la palabra para que podamos, ¿verdad?, aprender un poquito más de ella. Y para eso vamos a comenzar haciendo lectura de un texto base para este tema y se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 10, y ese versículo lee así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense que dice el temor de Jehová. Ahí es que comienzan los principios de la sabiduría. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros como cristianos tenemos el conocimiento, ¿verdad? Dice que el conocimiento es la inteligencia de conocer esta palabra, pero temer a Dios, ¿verdad?, a Jehová Dios, es lo que va a ser el comienzo de la sabiduría en nuestras vidas. Porque el conocerle a Él es lo que nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad?, como cristianos y creyentes de Él. Y sabemos que de la manera como nosotros podemos prepararnos y conocer bien cómo es el Señor es leyendo la palabra. Es la forma que podemos, ¿verdad?, nosotros día a día conocer el carácter de nuestro Dios y qué es lo que Él espera de nosotros. Pues de esa manera, si leemos la palabra, nosotros vamos a ir creciendo en conocimiento para conocer exactamente cómo es el carácter del Señor y cómo es que Él espera que nosotros, ¿verdad?, seamos siendo imitadores, ¿verdad?, de cómo Él es, ¿verdad? Y teniendo, ¿verdad?, el ejemplo del Hijo Jesucristo, del unigénito, ¿verdad? Sabiendo cómo es Jesús, vemos entonces también cómo nosotros, siendo hijos de Dios, debemos también conducirnos como hijos de Dios. Y fíjense, si nosotros fuéramos, ¿verdad?, a buscar en algún diccionario este término de sabiduría, en un diccionario, ¿verdad?, secular, que no es bíblico, ¿verdad?, pudiéramos conseguir algunas definiciones. Entre estas dice que la sabiduría es una virtud intelectual que se considera superior al conocimiento, que incluye la conducta moral y la comprensión. Ahora bien, dice también que como parte de esa sabiduría es la capacidad de alcanzar el éxito y dice planificar para poder lograr unos resultados deseados. Es cuando queremos lograr algo y para eso debemos entonces definir y diseñar un plan que debemos seguir esperando tener un éxito.
Entonces, ese proceso de planificación y de diseño de un plan, pues es lo que entonces vemos que si logramos tener el resultado deseado, fuimos sabios, ¿verdad? En cuanto a este término y definición, seríamos sabios porque tuvimos éxito en cuanto a nuestros resultados. Ahora bien, ¿cómo se puede definir la palabra sabiduría, pero en el contexto bíblico? En el contexto bíblico dice que la sabiduría es el resultado de conocer a Dios y temerle. Así es que es necesario primero, ¿qué? Conocer a Dios, conocerle. Y luego de conocerle, entonces que produzca esto, ¿verdad? Esta fe en Dios en nosotros, un temor, pero no es un temor de miedo, sino más bien es un temor donde yo pueda poner mi confianza, ¿verdad? Y mi esperanza que esté puesta en Dios. Y que pueda conocer bien que Dios es sobre todas las cosas en mi vida y que yo le dé la oportunidad a Dios que Él pueda dirigirme en todo lo que yo habré de hacer en mi vida. Dice que la sabiduría de Dios es una que nos va a capacitar de tal manera que nos enseñará a hablar de una manera, ¿verdad? Como cristianos nosotros debemos hablar, debemos comunicarnos de cierta forma y actuar también reflejando ese carácter de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No importando las situaciones o circunstancias, ¿verdad?, en las cuales nosotros estemos atravesando. Ahora bien, si es, ¿verdad?, de esta manera, en términos de la sabiduría, en una definición bíblica, dice que cuando nosotros le conocemos, ¿verdad?, conocemos a Dios y confiamos en Él es quien nos va a ayudar a ver la vida, ¿verdad?, como Dios la está viendo, ¿verdad?, a favor de nosotros. Porque el Señor ve la vida de una manera y quizás nosotros vamos a verla de otra. Por eso en ocasiones nosotros deseamos unas cosas, ¿verdad?, que entendemos que son de provecho para nosotros, pero para el Señor es diferente. El Señor ve que hay cosas, ¿verdad?, o decisiones en la vida que a lo mejor no son las mejores, que tomamos ciertas acciones, ¿verdad?, o que hablamos de cierta manera que a Dios, ¿verdad?, pues no le agradan, porque realmente el Señor desea que nosotros, ¿verdad?, podamos conducirnos y hablar de una forma que podamos reflejar a Dios en nuestras vidas. Así es que debemos ver la vida, ¿verdad?, como el Señor la ve. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr entrar, ¿verdad?, a ese nivel, ¿verdad?, espiritual, para que nosotros podamos comprender y podamos entender cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a comprender si hay algo, ¿verdad?, que estamos haciendo que a Él no le agrada, que a Dios no le está agradando? Así es que debemos permitirle al Espíritu Santo que entre y, ¿verdad?, y sea parte de nuestra vida, para que por medio del Espíritu Santo nuestras vidas puedan que recibir, ¿verdad?, esa dirección. Dice también que bajo una perspectiva que no es humana, ¿verdad?, porque la perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Dios ve las cosas, ¿verdad?, y la vida la ve de una manera. Recordemos, ¿verdad?, que Dios es el creador del universo y todo lo que en él hay. Él es quien conoce lo que está, ¿verdad?, bien, lo que es mejor para nosotros. Así es que es mejor, ¿verdad?, comprender que todo sería, ¿verdad?, y será mejor si nosotros permitimos que el Señor sea quien tome control en nuestras vidas, para que a nosotros nos vaya mejor. Así es que nosotros debemos día a día esforzarnos, ¿verdad?, para que ese deseo de Dios para nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida pueda cumplirse. Sabemos, ¿verdad?, que cada ser humano tiene un propósito. Y el propósito, ¿verdad?, el Señor lo conoce y va, ¿verdad?, a definir y determinar para cada cual
un propósito. Sabemos que el propósito de cada uno, ¿verdad?, es lograr la salvación, pero dentro del tiempo que nosotros estamos en esta tierra, va a haber unos propósitos, ¿verdad?, especiales y específicos para cada persona. Así es que debemos cada día, ¿verdad?, enfocarnos en vivir para el Señor y permitirle a Dios que nos revele a nosotros, ¿verdad?, cuál es ese gran propósito en nuestras vidas. Y también de esa forma, ¿verdad?, conociendo ese propósito, que de esa manera nosotros podamos también actuar, ¿verdad?, y tomar decisiones alineadas a lo que es ese propósito de Dios, ¿verdad?, ya sea en un llamado, un ministerio, ¿verdad?, un trabajo que vamos a estar laborando dentro de la iglesia, y que nuestras decisiones puedan ir alineadas, ¿verdad?, en ese propósito del Señor. También sabemos, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios nos enseña, ¿verdad?, a actuar, ¿verdad?, a comportarnos como cristianos. Y quizás si pensamos cómo se comporta un cristiano, yo creo que la mejor manera de poder comprender cómo debe ser el comportamiento de un cristiano es estudiando la palabra y conociendo a Jesucristo. Poder leer, ¿verdad?, que sabemos que Jesús era manso, era humilde, pero también sabemos que en otros momentos, ¿verdad?, Jesús se presenta ante, ¿verdad?, ante su pueblo y ante su gente, ¿verdad?, quizás en momentos donde Él se aira, ¿verdad?, pero dice la palabra que airaos pero no pequéis. Así es que el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que llevemos y tengamos en nuestro día a día un comportamiento que sea agradable al Señor y que actuemos, ¿verdad?, de forma que sea agradable al Señor. Que hablemos con las demás personas de manera agradable también al Señor. Ahora bien, el temor, ¿verdad?, a Jehová, porque decía que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿por qué viene siendo ese principio? Se dice, ¿verdad?, que el que conoce a Jehová Dios y le teme, buscará agradarle. Agradar a Dios sobre todas las cosas. Cuando le permitimos a Dios que sea Él quien tome primer lugar en nuestras vidas, nosotros vamos a permitirle también al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿verdad?, y nos redarguya para que podamos actuar, ¿verdad?, y comportarnos y poder ser como es agradable al Señor. Dice que aborreciendo todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que es abominable al Señor. Así es que debemos, ¿verdad?, como dice en la palabra, que Dios aborrece lo malo. Así es que, ¿cómo podemos conocer lo que está mal? En la palabra, ¿verdad?, nos da bien detallado en ¿verdad?, los mandamientos, que vamos a hablar ya mismo. En estos mandamientos nos dice, ¿verdad?, cómo nosotros debemos, ¿verdad?, ser ante la sociedad, ¿verdad? Dice que no debemos tomar lo ajeno, es parte de los, ¿verdad?, lo que es mandamiento. Y no codiciar, ¿verdad?, a la mujer del compañero, del vecino, ¿verdad? Así es que es importante tener esto en mente en cuanto a lo que es el principio, ¿verdad?, de esta sabiduría, es tener temor a Jehová. Si nosotros tenemos temor, ¿verdad?, es conocerle y decidir, ¿verdad?, que nuestras vidas van a estar que día a día puestas en las manos del Señor para que Él nos dirija y nos enseñe a servirle de manera que podamos ser agradables a Él. Amén. Así es que la palabra sabiduría, ¿verdad?, se asocia con Dios y hemos hablado sobre eso, y se considera también en la palabra que la sabiduría proviene de Dios. Así es que vamos a ver unos textos que se encuentran en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense que para nosotros, ¿verdad?, dice que los insensatos no quieren la sabiduría, no quieren, ¿verdad?, ir tras ella. Pero nosotros, ¿verdad?, aquellos que hemos decidido servirle al Señor, somos ¿qué? Sensatos. Somos aquellos que hemos decidido servirle al Señor y temerle a Él. Amén. Vamos también a hacer lectura de Proverbios
capítulo 16, versículo 16. Y dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Fíjense que está haciendo una comparación entre algo que es material, que es el oro. Dice que vale más, ¿verdad? Es mejor adquirir sabiduría que tener oro. Sabemos que el oro tiene un gran valor. Sabemos que es algo que es material y quizás hay personas que le dan mucho valor, ¿verdad? A tener esa posesión de tener oro, ¿verdad? En su posesión o en sus manos. Pero sabemos, ¿verdad? Y en la palabra el proverbista está diciendo que es mejor adquirir sabiduría. Amén. Es mejor tener algo que a lo mejor no es algo que tengo, que puedo tocar en mis manos, pero yo tener sabiduría me va a llevar a mí a ¿qué? A tomar buenas decisiones y a evitarme algunas situaciones, ¿verdad? Que pueden llevar a mi vida a lo mejor a un estado de sufrimiento y de desesperación. Así que por eso es que vale más tener sabiduría que a lo mejor tener una posesión, que esa posesión puede tener un cierto valor, ¿verdad? Monetario, pero en realidad es algo que no me va a ayudar a mí en tomar algún tipo de decisiones que podrá traer paz a mi vida. Amén. Y de igual forma dice que la inteligencia es mejor tenerla que tener plata. ¿Ok? Así es que importante para nosotros que día a día, ¿verdad? Como nos recomienda la palabra, primeramente que busquemos, ¿verdad? Al Señor, porque al buscarle a Él, sabemos que estamos en ese caminar de lo que es correcto, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Como cristianos. Ahora bien, continuamos, ¿verdad? Sabemos que todo aquel que busca servir al Señor y va tras la sabiduría, ¿verdad? Que la sabiduría es seguir a Dios. Esta persona, ¿verdad? Que ha tomado la decisión de servir a Jesucristo, dice que tendrá la alegría y el gozo para todo, ¿verdad? Dice que el que ama al Señor tendrá alegría y gozo. No quiere decir que habrá momentos en nuestras vidas donde nos enfrentaremos a momentos difíciles. La realidad es que no estamos exentos de tener algún tipo de situación o de problemáticas. La realidad es que en la palabra, ¿verdad? Lo que hay es promesa para dejarnos saber que aún en el día difícil el Señor está con nosotros. Que Él no nos desampara, que Él nos guarda y Él nos guía. Amén. Así es que vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 8. Y vamos a ir haciendo, ¿verdad?, unas lecturas en Eclesiastés capítulo 8 y vamos a ver qué interesante es esta porción de la palabra. Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Fíjense que comienza, ¿verdad?, este capítulo diciendo, ¿verdad?, una pregunta. Dice, ¿quién como el sabio? Dice que y describe que ese sabio sabe las declaraciones de las cosas que habrán de ser. Conoce. Y eso es lo que lo lleva a tener un resultado. Dice que la persona, en este caso el hombre sabio, vamos a decir que también la mujer sabia, dice que tiene y tendrá un rostro que estará iluminado y lo que le ilumina es el gozo de tener a Dios en su vida, en saber que contando con el Señor para tomar las decisiones, sabemos que Dios habrá de dirigirnos, ¿verdad?, de una forma correcta para hacer las cosas. Y dice que la tosquedad del semblante se mudará. Quiere decir que la tristeza y el dolor, aún en medio de un momento difícil, teniendo a Dios en nuestras vidas, Él puede producir en nosotros un gozo. Amén. También continúa la lectura de Eclesiastés capítulo 8. Vamos al versículo 2 y dice así. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí está hablando, ¿verdad?,
Salomón. Sabemos que este libro de Eclesiastés fue escrito, ¿verdad?, por el rey Salomón. Sabemos que Salomón, siendo hijo, ¿verdad?, del rey David, hereda, ¿verdad?, el trono en Israel. Sabemos que Salomón, en un momento dado, cuando recibe esta encomienda, ¿verdad?, de ser el rey, lo que había sido puesto en sus manos era un trabajo de dirigir un pueblo que era grande. Así es que poder dirigir un pueblo como este, como el pueblo de Israel, conlleva, ¿verdad?, el tomar decisiones a favor de todo el pueblo. Así es que vamos a ver en este momento cómo Salomón, luego, ¿verdad?, de haber recibido un llamado para ser el rey, Salomón, luego de haber pasado muchos años, él retoma todas las vivencias que él, ¿verdad?, había tenido durante toda su vida, ¿verdad?, y comienza a recordar todo lo acontecido en su vida. Y nos comparte a través de la palabra muchos de estos pensamientos, ¿verdad?, de cómo un hombre como él, que se le conoce, ¿verdad?, como el hombre más sabio que ha sido visto en la tierra, dice, y también prosperado por Dios, ¿verdad? Y vamos a ver ya mismo cómo Dios prosperó a Salomón, ¿verdad? Y aunque quizás Salomón no toda su vida vivió una vida encaminada agradando al Señor, aún así Dios estuvo ¿verdad?, al tanto de todo lo que estaba sucediendo a favor de este pueblo, porque este es el pueblo de Dios. Así es que fíjense que dentro de todo, Salomón está dando un consejo y comienza diciendo que nos aconseja que guardemos los mandamientos del rey. Y el rey, en este caso, también tenemos que ver que hay unos mandamientos, ¿verdad?, que son los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Dice, y la palabra del juramento de Dios. Y dice en el versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Fíjense que dice, no te apresures a irte. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, ¿verdad?, quizás atravesando un momento de dificultad, puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón el no quiero seguir sirviendo al Señor? Porque simplemente la situación nos agobia y pensamos que al no ver un mover o una reacción por parte de Dios a favor de nosotros de una manera rápida o inmediata, creemos que la forma más fácil de poder resolver es huyendo. Pero la realidad es que huir del Señor puede ser la decisión de nuestra vida más difícil, y errónea, porque esto puede conllevar consecuencias y la consecuencia mayor es la perdición de nuestras almas. Y sabemos, ¿verdad?, que este consejo que lo está dando Salomón dice, no te apresures de irte de su presencia. Él podía hablarlo porque en un momento de su vida él se había alejado del Señor. Así es que él sabía las consecuencias, ¿verdad?, que él había vivido cuando él se alejó de Dios. Así es que continúa la palabra diciendo en el 4, dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Aquí la palabra dice del rey es con potestad, es con poder, ¿verdad? Es con autoridad. Ahora, ¿quién puede decirle a Dios, ¿verdad?, qué es lo que haces? Muchas veces, ¿verdad?, quizás las situaciones que nos agobian nos pueden llevar a quizás pensar, ¿por qué, Señor, esto sucede en mi vida? ¿Por qué a mí? Y en realidad, ¿cómo podemos comprender la mente del Señor? No hay forma de explicarlo. Dios tiene una forma de ser y el Señor permite unas cosas en nuestras vidas y unas situaciones, ¿verdad?, y unas circunstancias donde Él tiene control.
Y debemos aprender a confiar en el Señor aun cuando sea difícil el momento, ¿verdad? Y debemos estar en todo tiempo en comunión con el Señor para que el Señor sea quien esté con nosotros en todo momento. De la manera como esa situación llega a nuestras vidas, el Señor también le tiene un tiempo de caducidad para ella. Como llegó, se va a ir también la situación. Solamente nos resta esperar en el tiempo del Señor y aprender a confiar en Él. En el versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Fíjense que está diciendo que el que guarda el mandamiento es aquello que está estipulado, ¿verdad?, por Dios para nosotros. Dice que el que guarda su palabra, el que guarda la ley, los mandamientos del Señor, no experimentará mal. ¿Por qué? Porque al nosotros estar, ¿verdad?, alineados y cumpliendo con los mandamientos, con aquello que el Señor nos está pidiendo, dice que ese corazón va a saber discernir el tiempo, dice, y el juicio. O sea, ¿qué hacer cuando aquello que es justo y necesario? El Señor nos guiará para tomar bien decisiones y hacer lo que es correcto. En el versículo 6 dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Fíjense que quizás deseamos, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, el escritor, dice, porque para todo lo que quisieres hay un tiempo. Quizás a veces nos podemos desesperar porque quisiéramos ver algo rápido, pero en el Señor, pues en realidad no necesariamente es como nosotros queremos. El Señor tiene un tiempo, ¿verdad?, para dar una respuesta. Hemos orado, ¿verdad?, por unas peticiones al inicio, ¿verdad?, de esta presentación, ¿verdad?, de este estudio, pero la realidad es que el Señor tiene un tiempo. Quizás no es nuestro tiempo, pero el Señor nos lleva, ¿verdad?, y nos insta a que nosotros sepamos esperar en el tiempo del Señor. Dice que porque el mal del hombre es grande sobre él. Qué difícil, ¿verdad?, cuando nuestra naturaleza humana, una naturaleza de pecado, es una naturaleza que tiene que ser sometida al Señor, ¿verdad?, para que entonces pueda ser controlada, ¿verdad?, digo yo, en la parte de que sea sometida y que podamos permitirle al Señor, ¿verdad?, que sea Él quien nos dirija, ¿verdad? Porque pues nosotros como humanos, en nuestra naturaleza humana, sabemos que somos creados, ¿verdad? Y sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que viene con nosotros, ¿verdad?, desde un principio, desde que nosotros nacemos. Y nosotros luchamos, ¿verdad?, día a día y trabajamos juntamente con el Señor para que el Señor nos vaya ayudando y fortaleciendo en nuestra parte espiritual y podamos día a día depender de Él para que todo eso que dice ahí, ¿verdad?, que dice porque el mal del hombre es grande sobre él. Así es que tenemos que dar lucha diaria con una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda espiritual, sometiéndonos al Señor para que toda esa parte, ¿verdad?, que está de mal, ¿verdad?, de ese mal del pecado en nosotros, pues pueda ser que luchado espiritualmente y podamos tener una victoria espiritual. En el 7 dice, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Ok? Así es que, pues no sabe lo que ha de ser, ¿verdad? Y cuando haya de ser, no sabemos. El tiempo del Señor es diferente, ya lo dijimos. Y Él es quien determina. ¿Cuándo es que Él va a determinar? En su tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? En su tiempo. Ahora, ¿quién se lo enseñará? Ahora, a nosotros, ¿cómo podemos esperar? Solamente teniendo esperanza, ¿verdad? Y creyendo ¿verdad?, estas promesas que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. Dice en el versículo 8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte,
dice, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Fíjense que no sabemos, ¿verdad? Ya aquí en este versículo hay un detalle, ¿verdad? Bien interesante y es muy importante que nosotros, ¿verdad? Entendamos. Y es que la vida la da Dios y quien la quita es Dios mismo. Porque esa vida, nuestras vidas, le pertenecen al Señor. Amén. Así es que dice, siguiendo, ¿verdad? Ese versículo 7 que dijimos, pues no se sabe lo que ha de ser. La realidad es que quien determina, ¿verdad? Cuando vamos a nacer es Dios. Cuando determina en qué momento vamos a partir de esta tierra para ir ante su presencia es Dios. Así es que dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Dice, para retener el espíritu. Quiere decir que por más que nosotros querramos hacer para mantenernos, ¿verdad?, en esta tierra, quizás nos podemos cuidar, sí, y nos podemos alimentar bien. Pero la realidad es que el día que ha determinado Dios para que podamos, ¿verdad?, irnos ante su presencia, ya está determinado. Y por más que hagamos ese día, no será cambiado. Lo que sí debemos estar es preparados para que cuando llegue ese gran momento, ¿verdad?, que tengamos que salir, ¿verdad?, de este lugar, de esta tierra y aún de este cuerpo, ¿verdad?, que nuestras almas, ¿verdad?, tengan que ser llevadas ante el Padre, ¿verdad?, pues que estemos preparados para ese momento. Dice que no tenemos potestad sobre la muerte, ¿verdad? No la podemos retener. Cuando ella llega, pues llegó. Y debemos entonces, ¿verdad?, pues recibirla y saber, ¿verdad?, que no es el fin, porque para nosotros los cristianos sabemos que hay una gran promesa. Quizás vamos a terminar de estar en esta tierra, ¿verdad? Sabemos que somos como peregrinos, ¿verdad? Vamos a estar por un pequeño tiempo. La realidad es que en comparación a una vida eterna, el tiempo que vivimos en este mundo es algo corto. Así es que lo que nos espera luego, ¿verdad?, de esta vida terrenal es una vida eterna con el Señor, ¿verdad? Si le hemos aceptado, si nosotros, ¿verdad?, como ¿verdad?, nuestro Salvador, y si hemos vivido una vida agradable al Señor, como establece la palabra. Sabemos que aquellos, ¿verdad?, que en su corazón hayan tomado la decisión de no aceptar, ¿verdad?, a Jesucristo como su Salvador, sabemos que la palabra también es clara. Amén. Porque, ¿verdad?, aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor en sus vidas no han deseado servirle, sabemos que también el Señor ya ha definido, ¿verdad? El Señor ha sido claro en su palabra, que aquellos también pues tendrán, ¿verdad?, una vida eterna, pero no una vida eterna con el Señor, sino una vida eterna que no será ni de gozo ni de alegría, sino será una vida, ¿verdad?, de tristeza y de dolor, ¿verdad? Y eso está en la palabra. Dice también en el versículo 9, todo esto he visto. Y he puesto, dice, mi corazón en todo. Lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Fíjense que aquí Salomón está diciendo, he visto tantas cosas, he visto tantos acontecimientos, ¿verdad?, durante su vida. Todo lo ha visto. Todo ha visto cómo la gente, ¿verdad?, lucha, ¿verdad? En el caso de él, cómo la gente luchaba. Dice, y él había puesto en su corazón todo lo que había visto debajo, ¿verdad?, del sol, o sea, en la tierra. Y hay tiempo y hay momentos, ¿verdad?, donde él dice que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. O sea, para hacerles mal a otros. Así es que él había visto, ¿verdad?, tantas malas acciones entre personas. Y dice en el 10 que asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Fíjense, son tantas, ¿verdad?, quizás las observaciones que él nos dice y son cosas que quizás podemos decir que hoy también las vemos. Dice inicuos sepultados con honra, ¿verdad? Quizás personas que no fueron las mejores personas, pero, ¿verdad?, de alguna manera también, ¿verdad?, pues fueron sepultados, ¿verdad?, y han sido tratados con honra, ¿verdad? Dice, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Quizás fueron olvidados rápidamente. Pero qué bueno saber que aunque quizás puedan haber personas que nos olviden, sabemos que hay alguien que no nos olvida.
Y esas noticias las tiene el Señor. Que todo, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad? Como dice aquí, que han sido personas, ¿verdad? Que han sido justas, que aunque hayan sido olvidados aquí en la tierra, no han sido olvidados por el Señor. Por eso, Salomón, siendo un hombre sabio, un hombre que era rico, dice que había recibido riquezas por parte del Señor, con un reino, ¿verdad? Poderoso. Sabemos que al él ver la realidad de la vida, comienza a decir, todo esto es vanidad. La forma como las personas reaccionan, ¿verdad? Y actúan ante, ¿verdad? Situaciones que no parecen ser justas, ¿verdad? Al presentar, ¿verdad? Al inicuo sepultado con honra, aquel que quizás no tuvo el mejor ejemplo, pero al final, como quiera, se le reconoce y se le da sepultura con honra, dándole más valor que a aquellas personas que quizás han sido personas de bien, pero que a lo mejor no se le ha reconocido, ¿verdad? Ese valor de esa vida, ¿verdad? Que estuvo durante, ¿verdad? De su tiempo terrenal ayudando a otras personas, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor será quien va a recompensar, ¿verdad? Las acciones de estas personas, ¿verdad? En el cielo. Amén. De estas personas que se dedicaron a ayudar a otros, de servirles, ¿verdad? Pues porque el Señor había puesto ese deseo en el corazón también, ¿verdad? De nosotros también. Dice que aunque el pecador haga mal 100 veces, estoy en el versículo 12, y prolongue sus días, con todo, dice, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. ¿Ok? Dice, los que temen ante su presencia. Dice aquí, ¿verdad? Que aunque el pecador haga mal 100 veces y sus días sean alargados, aún así sabe también que aún aquellos que hacen el bien también les serán, ¿verdad? Y temen al Señor, también van a estar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y como dice aquí, con todo yo también sé que les irá bien. Amén. Porque hay promesas del Señor aún para aquellos, ¿verdad? Que quizás uno dice, los que sirven al Señor, ¿verdad? Todo, dice, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Y aunque quizás en ocasiones no podamos comprender, ¿verdad? Que a ciertas personas pareciera, ¿verdad? Que aún teniendo una vida desenfrenada, una vida de pecado, una vida no agradable ante los ojos del Señor, y aún así uno ve que prosperan, ¿verdad? Y el Señor permite que sea así, ¿verdad? Pero la palabra dice que, ¿verdad? Nosotros no pongamos nuestra mirada en eso, sino más bien que mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Porque aunque puedan ser, ¿verdad? Y recibir bendición en esta tierra, y quizás a lo mejor podamos ver otros ejemplos de aquellos que quizás haciendo el bien, ¿verdad? Las circunstancias de su vida no son similares, ¿verdad? A aquellos que quizás no se han dedicado a hacer el bien y sí son prosperados, pero en la palabra también habla sobre eso, ¿verdad? Así es que debemos poner nuestra mirada en el Señor y permanecer, ¿verdad? Creyendo en el Señor, porque nuestra recompensa no es aquí en la tierra, sino que va a estar en los cielos. Debemos velar, ¿verdad? De que nuestras vidas estén, ¿verdad? En las manos de Dios y que sean agradables a Él. Para que cuando llegue el momento, ¿verdad? De recibir, ¿verdad? Esa salvación, ese momento de encuentro con el Señor, miren, podamos recibir la salvación. Eso vale mucho más que todo lo que podamos tener en esta tierra. En el versículo 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Fíjense que Salomón está explicando, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar. Pareciera que las cosas sucedieran al revés. Porque entenderíamos que lo justo sería que aquel que sirva al Señor, todo le vaya bien. Pero la realidad es que la vida, ¿verdad? La vida no es así. La vida, en la palabra no dice que al que sirva al Señor todo le irá bien. La realidad es que vamos a padecer igual. Por eso en la palabra, ¿verdad? Está establecido que lo mismo que acontece al justo está también para el que no sirva al Señor, porque el sol sale para todos. Así es que dice también aquí, por tanto, en el 15, alabé yo la alegría
que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol. Fíjense que Salomón nos está llevando a que reflexionemos, ¿verdad? Sea cual sea la situación por la cual nosotros estemos viviendo y atravesando. Quizás en un momento de abundancia, otros de escasez, pero independientemente de cuál sea, él dice, mira, aprendamos a vivir la vida de manera que disfrutemos lo que tenemos. Eso es lo que él nos está diciendo. Disfrutemos lo que tenemos, disfrutemos la familia, disfrutemos del trabajo que tenemos, ¿verdad? Que disfrutemos día a día, porque esta vida es corta. Y hoy estamos, pero mañana no sabemos. Así es que nos está diciendo y nos está recomendando de forma sabia, aprendamos a vivir cada día, no poniendo nuestra mirada en aquellos que están prosperando, sino más bien que pongamos nuestra mirada en aquello que tenemos, que pongamos la mirada en nuestra familia, ¿verdad? En lo que el Señor nos ha permitido tener y que seamos agradecidos con eso. Dice en el 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en los ojos. ¿Cuánta gente se afana? Están día a día luchando una cosa tras otra. Muchas veces no tienen paz, no tienen tranquilidad, no pueden recostarse, no pueden soñar, no pueden tener esa paz de decir voy a descansar un rato y que su cuerpo pueda descansar genuinamente. De que puedan cerrar sus ojos y tener un sueño, ¿verdad? Ese tiempo de descanso que le ayude a reparar, ¿verdad? Y a obtener nuevas energías para poder levantarse y seguir hacia adelante. Hay personas que no tienen esa bendición, que no tienen la paz, que luchan día a día, pero no tienen ese gozo. Y entonces ahora, ¿verdad? En esta parte nos está diciendo Salomón, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a poder comprender las cosas, a ver cómo es la faena del día a día, ¿verdad? De ver de cómo la gente se levanta, se afanan tanto día a día. Pero la realidad sí hay unas responsabilidades, pero es saber tener un equilibrio, saber tener una vida balanceada, saber de que sí trabajamos, pero necesitamos un tiempo también para el descanso, para poder compartir con la familia, porque eso también es saludable. Dice también en el 17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Nosotros dependemos del Señor. Y por nuestras propias cuentas y nuestras propias fuerzas no vamos a lograr las cosas. Dependemos y necesitamos que el Señor sea con nosotros. Amén. Así es que, dice aquí, ¿verdad? Que en el libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, dice que hace alrededor, ¿verdad? Lo que hemos leído, alrededor de unos 3000 años. Él nos habla en estos que estamos hablando sobre unos dilemas, ¿verdad? Unas situaciones que acontecen, ¿verdad? En la vida de los seres humanos. Siendo Salomón el hombre más sabio, reconociendo en esta vida que nos comparte, ¿verdad? Dentro de lo que él nos está explicando en la palabra, un análisis de ciertas experiencias y de cómo, ¿verdad? Ese significado debe llevarnos a nosotros a comprender cómo somos, ¿verdad? Como seres humanos y cómo deberíamos, ¿verdad? Mediante una reflexión, entender que muchas veces hay cosas que hacemos que nos lleva a vivir una vida ansiosa, afanada, y que realmente lo que vale, ¿verdad? Y lo más importante es lo que él dice en el versículo 2. Que mantengamos, dice, que nos mantengamos bajo este consejo de guardar los mandamientos ¿de quién? Del rey y la palabra del juramento de Dios. Fíjense que comenzó abriendo, ¿verdad? Con la parte más importante, que nos aconseja que sirvamos al Señor, que tomemos esos mandamientos y los guardemos en nuestras vidas, porque
se ve tantas situaciones como hemos leído, donde todo acontece a cada uno de nosotros de manera que aunque vivamos una vida, mire, ya sea ¿verdad?, en abundancia o en escasez o en estrechez, la realidad es que todos vamos a tener el mismo fin. Y para ese momento, cuando lleguemos a ese momento, habrá una gran diferencia. Y es que solamente aquellos que, ¿verdad?, que habremos, ¿verdad?, de guardar estos mandamientos, buscando llevar una vida agradable al Señor, esos, ¿verdad?, dice la palabra, serán los que habrán de, ¿qué?, de recibir una vida, ¿qué?, eterna con el Señor, recibir esa salvación. Así es que, ¿cuántas cosas en la vida Salomón las ve como, esto es vanidad? Esto es vanidad porque a pesar de que él las vivió y quizás fue un hombre que sí tuvo mucha sabiduría para dirigir al pueblo de Israel, Salomón, siendo un hombre que tuvo mucha riqueza, muchas posesiones, ¿verdad?, materiales, quizás dentro de todo, aún después de haber vivido todo lo que él pudo vivir, él se da cuenta que todo, al fin y al cabo, aparecía, ¿verdad?, o era en su vida como algo pues inútil, porque en realidad, si él no tenía a Dios en su vida se iba a perder. Así es que nos lleva a que primero busquemos al Señor. Sabemos que la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y ese consejo es para nosotros. Amén. Así es que quizás no logremos como Salomón tener todas las riquezas que él tuvo. Y no es necesario tener mucho para poder vivir. Creo que lo más importante para poder vivir es tener a Dios en nuestro corazón y vivir una vida agradable al Señor. Sí, viviendo, ¿verdad?, trabajando y siendo responsable por nosotros y por los nuestros, ¿verdad? Pero más allá de querer afanarnos para lograr tener mucho, la realidad es que podamos tener paz en nuestras vidas. Porque de nada sirve y nada vale tener mucho y no tener paz en nuestros corazones. Así es que después de todo, Salomón reconoce que lo mejor que podemos hacer es temer a Dios, guardar sus mandamientos. Así es que nos lleva a nosotros a que pidamos sabiduría a Dios porque es bueno. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense cómo nos dice, ¿verdad?, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Quiere decir que hay, ¿verdad?, un pedir es porque comprendemos que hay una necesidad. Si yo entiendo que tengo una necesidad de que Dios me dé sabiduría, pues yo debo ir ante el Señor y pedirle al Señor que me dé sabiduría. Sabiduría para tomar decisiones, actuar ante algún momento, ¿verdad?, para poder trabajar situaciones personales, familiares, laborales, en cualquier situación que tengamos. Antes, ¿verdad?, que tomar o actuar inmediatamente, es mejor tomar un momento, ¿verdad?, donde podamos presentarnos ante Dios para que el Señor nos dirija, para que podamos actuar correctamente, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, pues no tengamos consecuencias por qué lamentarnos, ¿verdad? Si es que hemos sido ligeros al hablar, ligeros al actuar, ¿verdad? Así que mejor pedirle al Señor que nos ayude y nos dirija para que podamos hacer las cosas bien. Amén. Dice también, vamos a ver, en Segunda de Crónicas, vamos a ir al capítulo 1.
Y vamos a comenzar rapidito a hacer una lectura, ¿verdad? De esta palabra. Dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. Y continuamos leyendo. Vamos al 2. Y entonces, en este versículo 2, dice así. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, y a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Fíjense que comienza, ¿verdad? Diciendo de que a Salomón le habían que, ya, ¿verdad? Él convoca una reunión del pueblo, pero lo hace, ¿verdad? En Gabaón porque él había sido nombrado, ¿verdad? Rey. Y ese llamado, ¿verdad? Que le hacen a él, que Dios lo hizo, ¿verdad? Y le permite a Salomón, ¿verdad? Que sea él el rey. En este caso, vemos que Salomón comienza primero ante este llamado convocando al pueblo, ¿verdad? Y les convoca para reunirse a esta gente, a este pueblo, y llevarlos ante la presencia de Dios. Y dice en el versículo 3, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Fíjense que en la palabra dice, y hemos leído, ¿verdad? En Santiago, que el que estuviera falta de sabiduría la pida a Jehová. En esta lectura, en este momento donde Salomón convoca, ¿verdad?, al pueblo para ir y hacer, dice aquí, ofrecer holocaustos, ir ante la presencia de Dios, ir ante Dios para que Dios, ¿verdad?, recibiera bien, ¿verdad?, esos sacrificios que estaban haciendo a Dios, ¿verdad?, unos holocaustos dirigidos a Dios. Dice que en aquella noche Dios se le aparece. Dios se le aparece porque sabía que Salomón iba a necesitar, ¿verdad?,
Iba a necesitar dirección de Dios. Pero estaba esperando que el mismo Salomón lo entendiera y que lo pidiera. Así es que le da la oportunidad a Salomón que pídeme. Dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón supo, ¿verdad? En ese momento que lo que él necesitaba era sabiduría para dirigir el pueblo de Dios, porque era un pueblo grande. Era un pueblo difícil para poder dirigir. Así es que necesitaba la sabiduría del Señor. Y fíjense, como habíamos dicho ahorita, que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os vendrán añadidas, ¿verdad que sí? Pues en este caso, él pidió la sabiduría de Dios. Y Dios vio a bien la actitud de Salomón, ¿verdad? Y más allá, ¿verdad? Además de darle sabiduría y ciencia, también le dio todo aquello que él no había pedido. Amén. Dios quiso bendecirlo. Así es que podemos ver en este hombre el ejemplo de ser, ¿verdad?, humilde en nuestra forma de ser para comprender que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos lograr todas las cosas. Amén. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que podamos, ¿verdad?, enfrentar las situaciones diarias, para que podamos decidir correctamente lo que debemos hacer, para que sepamos cómo conducirnos, hablar, actuar, reaccionar ante las situaciones y ante las demás personas. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, nos habrá de dar la sabiduría. Amén. Porque Él la va a dar, ¿verdad? Porque Él es dueño de ella. Amén. Así es que esta palabra, ¿verdad?, nos lleva a reflexionar y a comprender, ¿verdad?, de que en la vida podamos ver, aunque podamos ver, ¿verdad?, situaciones difíciles. Quizás hemos hablado de aquellas situaciones que a lo mejor no son justas, pero aún así enfoquémonos en aquello, ¿verdad?, que el Señor desea en nosotros. Y es que nos enfoquemos y mantengamos nuestra mirada en el Señor. Que aún veamos situaciones a nuestro alrededor que a lo mejor no comprendemos. Pero más allá de lo que podamos estar viendo y que no entendamos, que sí podamos comprender de que el Señor sí está con nosotros y está a nuestro lado, que Él está para ayudarnos día a día y que debemos luchar para que podamos llegar hasta el momento final donde debamos ir, ¿verdad? Estemos listos para ir ante la presencia del Señor. Así que es importante, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para vivir día a día. Y la palabra del Señor es una bendición, porque en ella, ¿verdad?, vemos tantos consejos para nosotros. ¿Y cuáles son los beneficios, verdad? Es la parte final. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a ver los beneficios de tener esa sabiduría del Señor. La palabra, ¿verdad?, es bien clara. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, y leemos y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos los granjeros, dice tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas,
y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella, a esa sabiduría, ¿verdad? Dice, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son las que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó con su ciencia los abismos, fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo para quedarle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Dice, si no te han hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina el perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Fíjense que hay largura de vida para aquellos que temen al Señor. Hay paz. Dice que podrán dormir porque hay paz en la vida, ¿verdad? De aquel que teme al Señor. Porque confía en el Señor y no hay por qué temer. Así es que este es el consejo de la palabra para hoy. Que aprendamos a vivir, ¿verdad? Temiendo al Señor, ¿verdad? En el Señor. Sabiendo, ¿verdad? Que en Él hay salvación. Que le demos la oportunidad al Señor que nos ayude, ¿verdad? A vivir cada día conociendo, ¿verdad? Lo que es agradable para Él y viviendo una vida agradable en el Señor. Así que vamos a orar, nos presentamos ante el Señor y si hubiese alguna necesidad, alguien que no ha conocido al Señor pero desea entregar su corazón al Señor, vamos a hacer una oración y ustedes se presentan también ante Él. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, dándote gracias primeramente por tu palabra, gracias por el consejo de ella, Señor, porque es palabra sabia y es viva y eficaz, Señor Dios amado. Y te pedimos por aquellas personas que quizás están escuchándonos y desean recibirte, Señor, en sus corazones, pidiéndote, Dios amado, que tú, Señor, que tú que les conoces, Señor, que ellos puedan reconocer en sus vidas y que puedan expresar lo que te reciben en sus vidas, Señor, como su Salvador, recibiendo a Jesucristo con ese sacrificio de la cruz del Calvario para salvación de sus almas. Señor, y te pedimos que tú escribas sus nombres en el libro de la vida y que ellos puedan tener, Señor, la bendición de salvación. Señor, y también presentamos nuevamente aquellas peticiones de mis hermanos y mis amigos. Te pido, Señor, por ellas. Señor, para que tú sigas obrando y dando respuesta a cada una de ellas. Glorifícate, Señor, cada día en nuestras vidas y ayúdanos, Dios mío, a cada día desear en nuestros corazones tener la sabiduría que solamente proviene de ti, que mantengamos, Señor, el temor, Señor, en nuestras vidas, Dios amado, y que podamos servirte de todo corazón. Guárdanos, Dios amado, Señor, en todo lo que hagamos y dirígenos, Señor, para hacer el bien. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Y ha sido una bendición para nosotros estar nuevamente con ustedes y hasta la próxima. Dios les bendiga.